Era casi medianoche cuando Rodrigo escuchó el primer golpe en la puerta de su casa en Culiacán. No era un toque normal, no era el de un vecino ni el de un repartidor. Era un puñetazo seco, rotundo, cargado de autoridad y amenaza. Su esposa lo miró desde el sofá con ojos enormes. Ya sabía lo que significaba. Habían pasado 3 semanas desde que Rodrigo, ingeniero agrónomo de profesión y hombre de familia, había rechazado venderle su terreno a un hombre que llegó sin previo aviso, acompañado de otros 2 que jamás dijeron una palabra. Le ofrecieron una cantidad ridícula, y él, con toda la ingenuidad del que cree que la ley lo protege, dijo que no. Ahora, esos mismos golpes retumbaban en su puerta como el anuncio de una sentencia. Rodrigo se levantó despacio, sintiendo cómo el miedo le atenazaba el estómago. Sabía que abrir esa puerta podía cambiar su vida para siempre, pero también sabía que no abrirla podía ser peor. Lo que no imaginaba es que esa noche era solo el comienzo de una pesadilla que lo perseguiría durante años, que le robaría el sueño, la paz y casi la cordura. Porque en México, decirle que no a la persona equivocada no es un acto de valentía, es una sentencia de muerte diferida. Cuando finalmente abrió, había 4 hombres frente a él. Ninguno llevaba máscara. Eso fue lo que más lo aterró. Significaba que no les importaba que los viera, que los reconociera. Uno de ellos, el que parecía estar al mando, tenía una cicatriz que le cruzaba desde la ceja hasta la mejilla, como un mapa de violencia tatuado en la piel. Le sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era el gesto de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. «Ingeniero Rodrigo», dijo arrastrando las palabras, «parece que no nos entendimos bien la otra vez. Venimos a aclarar las cosas». Rodrigo sintió que las piernas le temblaban, pero intentó mantenerse firme. «Ya les dije que ese terreno es de mi familia. No está en venta». El hombre de la cicatriz ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando algo fascinante. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de la gente como usted, ingeniero? Que creen que tienen opciones». Hizo una pausa, sacó un cigarro y lo encendió sin apartar la mirada. «Pero las opciones se terminaron hace 3 semanas. Ahora solo tiene 2 caminos. Firma los papeles o mañana su hija no llega a la escuela». La sangre de Rodrigo se congeló. Su hija tenía 8 años. En ese momento supo que había perdido. No ante la amenaza, sino ante la certeza absoluta de que estos hombres cumplirían su palabra sin el menor remordimiento. La historia de Rodrigo es solo una de las miles que ocurren cada año en México, un país donde el narcotráfico no es solo un problema de drogas, sino una maquinaria de terror que permea cada rincón de la sociedad. Estas 9 historias que estás a punto de escuchar no son leyendas urbanas ni exageraciones, son relatos basados en hechos reales, en testimonios de personas que vivieron para contarlo, y en investigaciones periodísticas que documentaron lo inimaginable. Son historias que te harán cuestionar hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el poder y la impunidad se combinan. La primera historia nos lleva a un pequeño pueblo en Michoacán, donde un maestro de secundaria llamado Felipe cometió el error de enseñar demasiado bien. Felipe era conocido en su comunidad por ser un profesor dedicado, de esos que llegan temprano y se quedan tarde ayudando a los estudiantes, pero también era conocido por algo más, por hablar abiertamente contra la violencia, por organizar talleres de cultura de la legalidad, por intentar sembrar en sus alumnos la semilla de la esperanza en un lugar donde la desesperanza era el paisaje cotidiano. Durante meses Felipe notó que algunos de sus estudiantes comenzaron a faltar, no 1 o 2, sino grupos completos. Cuando preguntaba, las respuestas eran siempre evasivas. Un día, uno de sus alumnos más brillantes, un chico de 15 años llamado Omar, dejó de asistir. Felipe decidió ir a buscarlo a su casa. La madre de Omar abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar. «Maestro, váyase. No puede hacer nada. Ya se lo llevaron». Felipe sintió un puño en el estómago. «¿Quiénes?», preguntó aunque ya sabía la respuesta. «Los de siempre, maestro. Le ofrecieron dinero, un celular nuevo, prometieron proteger a la familia. Omar dijo que no al principio, pero después amenazaron con matar a su hermana pequeña. ¿Qué podía hacer?». Esa noche Felipe no durmió. Sabía que Omar no era el único.
Sabía que el cártel local estaba reclutando niños, usando sus escuelas como centros de reclutamiento, convirtiendo a los más vulnerables en soldados desechables. Felipe decidió hacer lo que cualquier maestro comprometido haría: denunciar. Fue a las autoridades locales, presentó nombres, fechas, patrones de comportamiento. La respuesta fue siempre la misma: silencio administrativo, promesas vacías, miradas que decían mejor no se meta. Pero Felipe no se rindió. Organizó una reunión con otros padres de familia, intentó crear una red de protección comunitaria. Durante 3 semanas sintió que estaba logrando algo, hasta que una tarde, al salir de la escuela, encontró una nota pegada en el parabrisas de su carro. Era un mensaje simple, escrito con marcador negro en un papel doblado. Ya sabemos dónde vive su mamá. No había firma, no hacía falta. Felipe entendió el mensaje perfectamente. Esa noche, por primera vez en su vida, consideró huir. Pero huir significaba abandonar a sus estudiantes, significaba dejar que el terror ganara. Así que tomó una decisión que cambiaría todo. Siguió adelante, pero ahora con más cuidado, documentando todo, grabando conversaciones, recopilando evidencia. Lo que no imaginaba es que esa noche era solo el comienzo de una pesadilla que lo perseguiría durante años, que le robaría el sueño, la paz y casi la cordura. Una noche, 3 semanas después de recibir la amenaza, Felipe fue secuestrado frente a su casa. No hubo disparos, no hubo escándalo. Simplemente 3 hombres que salieron de una camioneta, lo sometieron y lo metieron en la parte trasera. Su esposa vio todo desde la ventana, paralizada por el terror, sabiendo que llamar a la policía era inútil o peor, peligroso. Felipe estuvo desaparecido durante 5 días. Durante ese tiempo sus captores lo interrogaron sobre lo que sabía, sobre con quién había hablado, sobre qué evidencia había recopilado. Lo torturaron, no solo físicamente sino psicológicamente, describiéndole en detalle lo que le harían a su familia si no cooperaba. Al 5.º día lo dejaron ir, lo arrojaron en medio de la carretera, a 20 kilómetros de su pueblo, golpeado, roto, pero vivo. Cuando llegó a casa su esposa no podía dejar de llorar. Felipe había envejecido 10 años en 5 días. Pero lo peor no había sido la tortura, no habían sido los golpes ni las amenazas. Lo peor había sido reconocer a uno de sus captores, un exalumno suyo, un chico al que había enseñado matemáticas 3 años antes, alguien en quien había depositado esperanzas. El muchacho lo había mirado sin un ápice de reconocimiento emocional, como si Felipe fuera un extraño, como si todos esos años de enseñanza no hubieran significado nada. Eso fue lo que más devastó a Felipe. Darse cuenta de que el narcotráfico no solo destruye cuerpos, destruye almas, convierte a niños en monstruos. La segunda historia nos transporta a Tamaulipas, a una de las rutas más sangrientas del narcotráfico mexicano. María Fernanda era una periodista joven, de apenas 28 años, que trabajaba para un medio digital local. Había estudiado periodismo con la convicción de que su trabajo podía cambiar algo, de que exponer la verdad era un acto de resistencia. Durante 2 años, María Fernanda había cubierto historias de desapariciones, de fosas clandestinas, de familias destrozadas. Era cuidadosa, verificaba cada dato, protegía a sus fuentes. Pero en una región donde el crimen organizado controla territorios enteros, donde los periodistas son vistos como enemigos, la línea entre hacer tu trabajo y firmar tu sentencia de muerte es casi invisible. María Fernanda publicó una investigación sobre una red de trata de personas conectada con uno de los cárteles más poderosos de la zona. La investigación era sólida, tenía testimonios, documentos, evidencia fotográfica. Cuando se publicó, tuvo un impacto inmediato. Miles de lecturas, cientos de compartidos, atención nacional. María Fernanda sintió que finalmente estaba haciendo la diferencia. Pero 2 días después de la publicación, recibió la primera amenaza. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Una foto de ella entrando a su departamento, con un texto que decía, bonito edificio. El mensaje era claro, la estaban vigilando. María Fernanda reportó la amenaza a las autoridades. Le asignaron un policía de protección que la acompañaba a todas partes, pero ella sabía que eso no significaba nada. En México, la protección gubernamental es frecuentemente una ilusión, un gesto burocrático que no detiene balas ni secuestros. Aún así,
Intentó seguir con su vida, seguir trabajando. Pero las amenazas se intensificaron. Comenzaron a llegar mensajes más explícitos, fotos de su familia, descripciones detalladas de las rutas que tomaba diariamente. Una noche, encontró un sobre en su escritorio en la redacción. Dentro había una bala y una nota. La próxima va adentro. María Fernanda supo que tenía dos opciones: huir del país o callarse. Eligió una tercera: seguir adelante pero con más precauciones. Cambió de domicilio, varió sus rutas, dejó de publicar bajo su nombre real. Pero el miedo nunca la abandonó. Cada ruido en la noche la despertaba. Cada carro que la seguía demasiado cerca la hacía sudar frío. El narcotráfico no necesitaba matarla para destruirla. El terror constante ya lo estaba haciendo. Una tarde, mientras investigaba otra historia, María Fernanda recibió una llamada de un número privado. Era una voz masculina, tranquila, casi amable. Señorita María Fernanda, qué gusto saludarla. Mire, le hablo porque queremos hacerle una propuesta. Sabemos que usted es una periodista talentosa, alguien que sabe cómo contar historias. Nosotros necesitamos a alguien así, alguien que cuente nuestras historias, que explique por qué hacemos lo que hacemos. Le pagaremos bien, muy bien. Y lo más importante, su familia estará segura. María Fernanda sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién es usted?, preguntó con voz temblorosa. El hombre se rió suavemente. No importa quién soy. Lo que importa es que estoy ofreciéndole una oportunidad. Piénselo. Tiene 48 horas. La llamada se cortó. María Fernanda se quedó ahí, paralizada, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. Le estaban pidiendo que se convirtiera en su vocera, en su herramienta de propaganda, y sabía que si rechazaba la oferta, las consecuencias serían terribles. Esa noche, María Fernanda tomó la decisión más difícil de su vida: dejarlo todo y huir. Empacó lo esencial, le dijo a su familia que tenía que irse por un tiempo, y a la mañana siguiente cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Dejó atrás su carrera, sus amigos, su vida entera, pero sobrevivió. Muchos de sus colegas no tuvieron la misma suerte. Según organizaciones internacionales, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Decenas de reporteros han sido asesinados en la última década, y muchos más han sido forzados al exilio. La historia de María Fernanda es un testimonio de cómo el narcotráfico no solo controla territorios, controla la información, silencia voces y convierte la búsqueda de la verdad en un acto de heroísmo suicida. La tercera historia nos lleva a Sinaloa, tierra natal de algunos de los narcotraficantes más notorios de la historia. Javier era un médico cirujano que trabajaba en un hospital público de Culiacán. Era un profesional respetado, conocido por su habilidad y su dedicación. Pero una noche, su vida cambió para siempre. Eran las 2 de la madrugada cuando llegaron al hospital 4 hombres armados cargando a otro hombre que sangraba profusamente. «Doctor, tiene que salvarlo», ordenó uno de ellos apuntándole con un rifle. Javier, acostumbrado a este tipo de situaciones, se puso a trabajar inmediatamente. El herido tenía múltiples impactos de bala. Había perdido mucha sangre. Javier trabajó durante 3 horas, utilizando toda su experiencia para estabilizarlo. Finalmente lo logró. El hombre sobreviviría. Los hombres armados le agradecieron, pero antes de irse, uno de ellos se acercó a Javier y le dijo: «Doctor, usted acaba de salvar la vida del hijo del jefe. Ahora usted es nuestro médico personal. Cuando lo necesitemos, vendremos, y usted estará disponible. ¿Entendido?». No era una pregunta, era una orden. Durante los siguientes 2 años, Javier vivió una pesadilla. Era llamado en cualquier momento del día o de la noche para atender a miembros del cartel. A veces eran heridas de bala, otras veces eran víctimas de tortura que necesitaban ser mantenidas vivas para seguir siendo interrogadas. Javier había jurado un código ético de salvar vidas, pero ahora ese mismo código lo había convertido en cómplice de criminales. Cada vez que salvaba a uno de ellos, sabía que estaba permitiendo que volvieran a matar, a secuestrar, a destruir familias. La culpa lo consumía, pero no tenía opción. Intentó hablar con las autoridades, pero le advirtieron que si lo hacía, él y su familia morirían. Estaba atrapado en un sistema donde su habilidad para salvar vidas se había convertido en su condena. Una noche, Javier fue llevado a una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Ahí había un hombre amarrado a una silla, brutalmente torturado, apenas consciente. «Doctor, manténgalo vivo».
El jefe todavía no termina con él. Javier sintió náuseas. No era un paciente, era una víctima. Pero si se negaba, él sería el próximo en esa silla. Así que hizo lo que le ordenaron. Estabilizó al hombre, le dio suero, lo mantuvo consciente. Mientras trabajaba, el hombre lo miró con ojos suplicantes y susurró: «Por favor, déjame morir». Esas palabras perseguirían a Javier el resto de su vida. Había cruzado una línea. Ya no era un médico, era una herramienta de tortura. Esa noche, al volver a casa, Javier lloró por primera vez en años. Se miró en el espejo y ya no reconocía a la persona que lo miraba de vuelta. Si estas historias te están impactando, si quieres seguir conociendo relatos que exponen la realidad del crimen organizado en México y en el mundo, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás contenido que va más allá del sensacionalismo, historias reales contadas con respeto y profundidad. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estas verdades que muchos prefieren ignorar. La cuarta historia es quizás la más perturbadora. Ocurrió en Veracruz, un estado que ha sido escenario de algunos de los episodios más violentos de la guerra contra el narcotráfico. Lucía era una trabajadora social que coordinaba un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Era una mujer de carácter fuerte, convencida de que su trabajo estaba haciendo una diferencia real en la vida de docenas de mujeres. Pero lo que Lucía no sabía es que varios de los carteles locales usaban la violencia doméstica como método de control. Muchas de las mujeres que llegaban al refugio no solo huían de parejas abusivas, huían de hombres conectados con el crimen organizado. Una tarde, llegó al refugio una mujer joven llamada Andrea, acompañada de sus 2 hijos pequeños. Estaba golpeada, aterrorizada, casi no podía hablar. Cuando finalmente logró calmarse, Andrea le contó a Lucía una historia escalofriante. Su esposo era sicario de uno de los carteles más violentos de la región, y ella había sido testigo de múltiples ejecuciones. Había guardado silencio por años por miedo, pero una noche, su esposo amenazó con matar a sus hijos y ella intentaba dejarlo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Andrea tomó a sus niños y huyó. Lucía supo inmediatamente que este caso era diferente. Andrea no solo estaba en peligro, ella y todos en el refugio estaban en peligro. Contactó a las autoridades, solicitó protección especial, pero la respuesta fue la misma de siempre: burocracia, papeleos interminables, promesas vacías. Mientras tanto, Andrea le reveló que tenía información que podría incriminar a docenas de miembros del cártel, incluyendo a varios policías corruptos. Lucía se encontró en una encrucijada moral. Si ayudaba a Andrea a testificar, potencialmente salvaría muchas vidas, pero también pondría en riesgo a todas las mujeres del refugio. Si no hacía nada, Andrea y sus niños eventualmente serían encontrados y asesinados. No había una respuesta correcta, solo diferentes grados de peligro. 3 días después de que Andrea llegara al refugio, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. Era mediodía. Había al menos 15 mujeres y varios niños dentro. Los hombres no preguntaron, no negociaron, simplemente comenzaron a buscar habitación por habitación. Lucía intentó interponerse, gritó que llamaría a la policía. Uno de los hombres se rió en su cara. ¿A la policía? ¿Y quién cree que nos dijo dónde encontrarlas? Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. La corrupción había llegado hasta las instituciones que supuestamente debían protegerlas. Encontraron a Andrea escondida en un closet con sus hijos. La sacaron a rastras mientras los niños gritaban. Lucía nunca olvidaría esos gritos. Andrea fue arrastrada fuera del refugio. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en un basurero con señales de tortura extrema. Los niños desaparecieron y nunca fueron encontrados. Después de ese día, Lucía cerró el refugio. No porque quisiera, sino porque ninguna mujer volvió a confiar en el lugar. La noticia se había esparcido. Ni siquiera los refugios eran seguros. Lucía cayó en una profunda depresión. Se culpaba por lo sucedido, aunque racionalmente sabía que no había nada que pudiera hacer. El sistema estaba podrido desde adentro. Meses después, en terapia, Lucía finalmente pudo articular el horror que había vivido. ¿Cómo puedes ayudar a las víctimas cuando los victimarios controlan todo? ¿Cómo ofreces esperanza en un lugar donde la esperanza es solo una ilusión? No tenía respuestas. Y esa falta de respuestas la destruyó tanto como los hechos mismos. La quinta historia nos lleva a Guerrero, específicamente a la región de Tierra Caliente, un lugar donde el Estado mexicano prácticamente no tiene presencia y donde los cárteles ejercen control absoluto. Roberto era un campesino que cultivaba maíz y frijol en un pequeño terreno que había heredado de su padre. Era un hombre simple, trabajador, que solo quería mantener a su familia.
Pero un día recibió la visita de 3 hombres que le hicieron una propuesta: convertir sus campos de maíz en campos de amapola. Le ofrecieron 10 veces más dinero del que ganaba con sus cultivos tradicionales. Roberto, siendo un hombre de principios, rechazó la oferta. «Yo soy campesino honesto, no narcotraficante», les dijo. Los hombres se miraron entre sí y sonrieron. «Nadie le está pidiendo que se convierta en narcotraficante, don Roberto. Solo le pedimos que siembre lo que le decimos. Usted sigue siendo campesino». Roberto volvió a negarse. «Entonces, mañana volvemos. Y esperamos que haya reconsiderado su decisión», dijeron antes de irse. Esa noche, Roberto no durmió. Sabía que había cometido un error, pero no podía doblegarse. A la mañana siguiente, encontró a sus animales muertos, envenenados. Era un mensaje claro. Al día siguiente quemaron su granero con toda la cosecha dentro. Roberto fue a la policía municipal, pero el comandante lo miró con una mezcla de lástima y fastidio. «Don Roberto, usted sabe cómo son las cosas aquí. Si ya lo buscaron, lo mejor es que coopere. Yo no puedo hacer nada por usted». Roberto salió de allí entendiendo que estaba completamente solo. La siguiente vez que los hombres llegaron, Roberto seguía negándose. Entonces secuestraron a su hijo de 16 años. Lo tuvieron 3 días. Cuando lo regresaron, el muchacho estaba golpeado, traumatizado, roto psicológicamente. «La próxima vez no lo devolvemos», le dijeron a Roberto. Finalmente, derrotado, Roberto aceptó. Arrancó sus cultivos de maíz y plantó amapola. Durante 2 años, Roberto trabajó para el cártel. Le pagaban bien, eso era cierto, pero cada día se sentía más sucio, más cómplice. Su comunidad entera había sido convertida en un sembradío ilegal. Los niños crecían viendo campos de amapola en lugar de maíz, normalizando el crimen como parte de la vida cotidiana. Roberto intentó salirse varias veces, pero cada vez era amenazado nuevamente. No había salida. Finalmente, desesperado, Roberto hizo algo impensable. Contactó anónimamente a las autoridades federales y les dio la ubicación exacta de los campos. Pensó que tal vez, solo tal vez, si destruían todo, él podría recuperar su vida. Una semana después, efectivamente llegaron helicópteros militares y fumigaron los campos. Todo fue destruido. Roberto sintió un alivio momentáneo. Pero esa misma noche, los hombres del cártel llegaron a su casa. Sabían que él había sido el informante. No sabía cómo lo supieron, pero lo sabían. Lo sacaron de su casa frente a su familia. Su esposa rogó, sus hijos lloraron. Los vecinos se asomaron por las ventanas, pero nadie salió, nadie ayudó. Roberto fue ejecutado a 100 metros de su casa, en medio del camino, como advertencia para toda la comunidad. Su cuerpo fue dejado ahí por horas antes de que alguien se atreviera a recogerlo. La quinta historia es particularmente cruel porque involucra a personas que solo intentaban sobrevivir. En la frontera entre México y Estados Unidos, específicamente en Tijuana, opera una red compleja de contrabando que no solo mueve drogas, sino también personas. Carlos era un coyote, alguien que ayudaba a migrantes a cruzar la frontera. No era parte de ningún cártel, trabajaba de manera independiente, cobraba lo justo y trataba a las personas con respeto. Para él no era solo un negocio, era una forma de ayudar a gente desesperada que buscaba una mejor vida. Pero en la frontera, nada permanece independiente por mucho tiempo. Un día Carlos fue contactado por representantes de uno de los cárteles que controlan la zona. Le dijeron que a partir de ese momento tendría que pagarles una cuota por cada persona que cruzara, y además tendría que transportar ocasionalmente paquetes de droga junto con los migrantes. Carlos sabía que si aceptaba, se convertiría en parte de la maquinaria del narcotráfico. Si se negaba, probablemente lo matarían. Carlos intentó negociar, explicar que él solo movía personas, no drogas. Los hombres del cártel no estaban interesados en sus explicaciones. O trabajas con nosotros o trabajas contra nosotros. Y los que trabajan contra nosotros no duran mucho. Carlos tuvo que tomar una decisión imposible. Si aceptaba, traicionaba su propio código ético y ponía en riesgo a los migrantes que confiaban en él. Si rechazaba, su vida corría peligro. Finalmente aceptó, con la esperanza de encontrar después una forma de salir. Durante meses Carlos transportó tanto personas como droga. Cada vez que cruzaba la frontera con migrantes inocentes y paquetes de cocaína escondidos, sentía que estaba perdiendo un pedazo de su alma. Los migrantes no sabían que estaban siendo usados como mulas involuntarias. Si los atrapaban, ellos también enfrentarían cargos. Carlos vivía en constante angustia. Una noche, durante un cruce, la patrulla fronteriza los interceptó. Carlos logró escapar, pero varios migrantes fueron arrestados. Al revisar las mochilas, encontraron la droga. Los migrantes, confundidos y aterrorizados, fueron acusados de narcotráfico.
Carlos supo lo que había pasado y la culpa lo consumió. Había arruinado las vidas de personas inocentes que solo buscaban una oportunidad. Decidió que no podía seguir. Contactó al cártel y les dijo que ya no trabajaría para ellos. La respuesta fue rápida y brutal. Una semana después, Carlos fue secuestrado. Pasó 2 semanas en cautiverio, siendo torturado, obligado a ver videos de ejecuciones, advertido de lo que le pasaría si no cooperaba. Finalmente, lo liberaron, pero con una última advertencia. Esto fue solo un recordatorio. La próxima no hay segunda oportunidad. Carlos, roto física y mentalmente, no tuvo más opción que seguir trabajando para ellos. Su vida se había convertido en una prisión sin paredes, donde cada día era una agonía moral. La 7ª historia nos transporta a Jalisco, hogar de uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Patricia era una abogada que se especializaba en defender a víctimas de desaparición forzada. Durante años había trabajado incansablemente representando a familias que buscaban a sus seres queridos. Había logrado algunos éxitos, forzando a autoridades a investigar casos que de otra manera habrían quedado en el olvido. Pero su trabajo la había puesto en el radar del cártel. Una tarde, después de ganar un caso importante que había llevado a la identificación de restos en una fosa clandestina, Patricia recibió una llamada amenazante. Licenciada, está haciendo preguntas que no debería hacer. Está buscando respuestas que no debería encontrar. Patricia, siendo una mujer valiente, respondió: solo estoy haciendo mi trabajo, defendiendo a familias que merecen justicia. La voz al otro lado del teléfono rió fríamente. La justicia no existe aquí, licenciada. Solo existe el poder. Y usted está del lado equivocado. Patricia reportó la amenaza, pero al igual que en tantos otros casos, no recibió protección efectiva. Continuó con su trabajo, aunque ahora con más precaución. Cambió sus rutinas, varió sus horarios, evitó lugares predecibles. Pero el miedo nunca la abandonaba. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, escuchó pasos en el pasillo. Era tarde, el edificio debería estar vacío. Patricia sintió que el corazón se le aceleraba. Los pasos se acercaban a su puerta. De pronto alguien tocó. «Licenciada Patricia, tengo un paquete para usted». Patricia reconoció que algo estaba mal. Nadie entregaría paquetes a esas horas. Salió por la salida de emergencia y desde la calle vio cómo varios hombres entraban a su oficina. Al día siguiente, cuando regresó con la policía, encontró su oficina completamente saqueada. Habían robado todos sus archivos, todas sus computadoras, toda la evidencia que había recopilado durante años. Era un mensaje claro. No solo la amenazaban a ella, estaban destruyendo su capacidad de ayudar a otros. A partir de ese día, Patricia vivió en constante terror. Cada caso que tomaba podría ser el último. Cada familia que representaba podría convertirse en su sentencia de muerte. Pero Patricia tenía algo que muchos habían perdido: una convicción férrea de que su trabajo importaba, de que alguien tenía que defender a los indefensos. Continuó trabajando, ahora desde el anonimato cuando era posible, usando seudónimos, operando desde diferentes ubicaciones. Pero la presión psicológica era inmensa. Patricia desarrolló ansiedad crónica, insomnio, ataques de pánico. Su salud se deterioró. Sus amigos le rogaban que dejara ese trabajo, que se fuera del país, que salvara su vida. Pero Patricia seguía adelante. «Si yo me rindo, ¿quién va a ayudar a estas familias?», decía. Era una pregunta sin respuesta fácil, un dilema moral que cargaba todos los días. La 8ª historia ocurrió en Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas del mundo durante el pico de la guerra contra el narcotráfico. Miguel era dueño de un pequeño negocio, una tienda de abarrotes que había construido con años de trabajo duro. Era un negocio modesto pero rentable, suficiente para mantener a su familia. Un día llegaron 3 hombres a su tienda y le exigieron pagar derecho de piso, una extorsión mensual a cambio de protección. Miguel, conociendo las historias de otros comerciantes que habían cedido a estas demandas, solo para ver cómo las cuotas aumentaban indefinidamente, decidió negarse. «Esta es mi tienda. Yo no le debo nada a nadie», les dijo. Los hombres se miraron entre sí. Sorprendidos por su valentía o su estupidez, no estaban seguros. «Don Miguel, reconsidere. No querrá ver qué pasa si no coopera». Miguel mantuvo su postura. Los hombres se fueron, pero prometieron volver. Una semana después, 3 balas atravesaron la ventana de su tienda a medianoche. Por suerte, nadie resultó herido porque la tienda estaba cerrada, pero el mensaje era claro. Miguel fue a la policía, pero le dijeron que sin evidencia concreta no podían hacer nada.
¿Evidencia? Las balas en mi tienda son evidencia, gritó Miguel. El policía lo miró con cansancio. Don Miguel, usted sabe cómo son las cosas. Si ya lo buscaron, tal vez lo mejor sea llegar a un acuerdo. Miguel salió de ahí entendiendo que el Estado lo había abandonado. Esa noche decidió que no pagaría, que no se dejaría extorsionar, que si tenía que cerrar su negocio, lo haría, pero no alimentaría a los criminales con su dinero. Fue una decisión de principios, pero también una decisión que tendría consecuencias devastadoras. 2 semanas después, Miguel estaba atendiendo su tienda cuando entraron los mismos 3 hombres. Esta vez no venían a negociar. Uno de ellos sacó una pistola y, sin decir palabra, disparó a Miguel en ambas piernas. Miguel cayó al suelo, gritando de dolor. Esto es para que aprenda. La próxima vez no apuntamos a las piernas. Los hombres se fueron caminando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Los clientes que estaban en la tienda corrieron despavoridos. Miguel fue llevado al hospital, donde le salvaron la vida, pero las heridas fueron graves. Perdió movilidad permanente en una de sus piernas. Su negocio cerró porque nadie quería trabajar o comprar en un lugar marcado por la violencia. Miguel, desde una silla de ruedas, tuvo que ver cómo todo lo que había construido se desmoronaba. Su familia cayó en la pobreza. Sus hijos tuvieron que dejar la escuela para trabajar. Y todo porque Miguel había intentado defender lo que era suyo, porque había intentado decir no al crimen organizado. La lección que aprendió fue brutal. En ciertas partes de México, tener principios es un lujo que pocos pueden permitirse. Y llegamos a la 9ª y última historia, quizá la más desgarradora de todas porque involucra a los más inocentes, los niños. En Chihuahua, existía un orfanato administrado por una orden religiosa. La hermana Teresa había dedicado 30 años de su vida a cuidar niños abandonados, ofreciéndoles un hogar, educación y amor. El orfanato sobrevivía con donaciones de la comunidad y algunos apoyos gubernamentales. Era un lugar humilde, pero lleno de esperanza. Pero un día la hermana Teresa comenzó a notar algo extraño. Varios adolescentes del orfanato empezaron a desaparecer por horas, regresando con dinero, con celulares nuevos, con ropa cara. Cuando los interrogaba, siempre tenían excusas vagas. Un familiar me dio dinero. Encontré un trabajo. Me lo regalaron. La hermana Teresa no era ingenua. Sabía que algo malo estaba pasando. Una noche, siguió discretamente a uno de los muchachos, un chico de 15 años, llamado Daniel. Lo vio reunirse con hombres adultos en una esquina oscura. Intercambiaron algo, Daniel recibió dinero. La hermana Teresa sintió que el corazón se le partía. Daniel estaba siendo usado como campanero, como vigilante para el cártel local. Cuando confrontó al muchacho, Daniel rompió en llanto. «Hermana, no tengo opción. Me dijeron que si no los ayudo, van a quemar el orfanato con todos adentro. Estoy tratando de protegerlos a ustedes y a los demás niños». La hermana Teresa quedó devastada. Estos criminales no solo estaban reclutando niños, estaban usando su amor por los demás como herramienta de manipulación. Daniel no estaba trabajando para ellos por ambición, lo hacía por miedo, por un retorcido sentido de protección hacia sus hermanos del orfanato. La hermana Teresa intentó buscar ayuda, habló con autoridades civiles, con la iglesia, con organizaciones de derechos humanos. Pero la respuesta era siempre la misma: simpatía, pero ninguna acción real. Nadie quería enfrentarse al cártel. Mientras tanto, más niños del orfanato estaban siendo reclutados. La hermana Teresa sentía que estaba perdiendo una batalla que nunca debió haber existido. ¿Cómo competir contra criminales que ofrecen dinero, protección y un sentido de pertenencia a niños que han sido abandonados por todos? Una noche, la hermana Teresa reunió a todos los niños y les habló con brutal honestidad. «Sé lo que está pasando. Sé que algunos de ustedes están siendo presionados para trabajar con gente peligrosa. Quiero que sepan que los amo, que este lugar siempre será su hogar, y que no importa qué amenazas reciban, nunca los voy a abandonar». Varios niños lloraron, algunos confesaron, pero las confesiones no cambiaron la realidad. El cártel seguía ahí, seguía reclutando, seguía destruyendo futuros. Meses después, en medio de la noche, el orfanato fue atacado. Hombres armados entraron, no para reclutar, sino para enviar un mensaje. La hermana Teresa había sido demasiado vocal, había hablado demasiado con demasiadas personas. Necesitaban silenciarla. Esa noche 2 niños resultaron heridos en el ataque. No murieron, pero quedaron traumatizados para siempre. La hermana Teresa milagrosamente sobrevivió, pero el orfanato tuvo que cerrar. Los niños fueron distribuidos a otros lugares, separados, sus frágiles lazos familiares rotos otra vez.
La hermana Teresa cayó en una profunda crisis de fe. ¿Dónde estaba Dios cuando esos niños fueron atacados?, se preguntaba. No tenía respuestas. Solo tenía dolor, impotencia y la devastadora certeza de que el mal había ganado esta batalla. Estas 9 historias, tan diferentes en sus detalles pero tan similares en su horror, nos muestran la realidad del narcotráfico en México. No es solo una guerra de cárteles contra el gobierno, es una guerra contra la sociedad misma, contra maestros, periodistas, médicos, abogados, comerciantes, trabajadores sociales, religiosos. Es una guerra contra cualquiera que se atreva a decir no, que se atreva a defender principios, que se atreva a buscar justicia. Y lo más aterrador es que muchas de estas historias no tienen final feliz, no tienen justicia, no tienen resolución. Las víctimas quedan rotas, los criminales quedan impunes y la sociedad queda traumatizada, aprendiendo que la resistencia es inútil, que la sumisión es la única forma de supervivencia. Pero en medio de esta oscuridad también hay luces de esperanza. Hay personas como Rodrigo, Felipe, María Fernanda, Lucía, Roberto, Carlos, Patricia, Miguel y la hermana Teresa, que a pesar del terror intentaron hacer lo correcto. Algunos sobrevivieron, otros no, pero todos ellos representan la dignidad humana resistiendo contra la barbarie. Sus historias deben ser contadas no para glorificar el sufrimiento, sino para recordarnos que detrás de cada estadística de violencia hay una persona real, una familia destruida, un futuro robado. El narcotráfico no es solo un problema de drogas o crimen organizado, es un cáncer social que devora comunidades enteras, que corrompe instituciones, que normaliza la violencia hasta el punto de que nos volvemos insensibles a ella. Si has llegado hasta aquí, si estas historias te han conmovido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Necesitamos seguir contando estas historias. Necesitamos mantener viva la memoria de las víctimas. Necesitamos recordar que la indiferencia es cómplice del horror. Cada suscripción, cada like, cada comentario nos ayuda a llegar a más personas, a crear conciencia, a resistir el olvido que es la última victoria del crimen organizado. No dejes que estas historias caigan en el silencio. Comparte este contenido, habla de ello. No permitas que la normalización de la violencia se apodere también de ti. Juntos podemos mantener viva la esperanza de que algún día México y otros países afectados por el narcotráfico puedan sanar de estas heridas profundas. Estas historias terroríficas de narcos mexicanos son solo la punta del iceberg de una tragedia nacional que lleva décadas desarrollándose. Cada una de ellas revela una faceta diferente del terror: la extorsión, el reclutamiento forzado, el silenciamiento de voces críticas, la corrupción institucional, la vulnerabilidad de los más débiles. Y lo más perturbador es saber que mientras lees esto, historias similares están ocurriendo en este mismo momento. Hay un Rodrigo siendo amenazado, un Felipe siendo secuestrado, una María Fernanda recibiendo amenazas de muerte, una Lucía viendo cómo su refugio es violado, un Roberto siendo forzado a cultivar drogas, un Carlos siendo convertido en cómplice involuntario, una Patricia arriesgando su vida por justicia, un Miguel siendo baleado por defender su negocio, y una hermana Teresa viendo cómo los niños que ama son devorados por la máquina del crimen organizado. La pregunta que queda es: ¿qué podemos hacer? Como individuos, como sociedad, como humanidad. No hay respuestas fáciles, pero el primer paso es no mirar hacia otro lado. Es no permitir que el horror se normalice. Es mantener viva la empatía por las víctimas. El segundo paso es apoyar a quienes luchan contra esta oscuridad. Periodistas valientes, organizaciones de derechos humanos, familias de desaparecidos, defensores de justicia. El tercer paso es exigir a nuestros gobiernos que tomen acciones reales, que combatan la corrupción, que protejan a los vulnerables, que construyan instituciones confiables. Puede parecer poco, puede parecer insuficiente, pero el cambio social siempre comienza con la conciencia individual que se transforma en acción colectiva. Estas historias de terror no son ficción de Hollywood, son la realidad documentada de un país que lleva décadas sangrando. Según cifras oficiales, en México hay más de 100,000 personas desaparecidas, más de 300,000 personas asesinadas en la guerra contra el narcotráfico desde el año 2006, miles de desplazados internos que huyeron de sus comunidades por la violencia, cientos de periodistas asesinados o desaparecidos. Pero detrás de cada número hay una historia como las que hemos contado hoy. Hay un Rodrigo, un Felipe, una María Fernanda.
Hay seres humanos con sueños, con familias, con esperanzas, que fueron brutalmente arrebatadas por la violencia del crimen organizado. El narcotráfico ha logrado algo que pocas fuerzas en la historia han conseguido. Ha convertido el terror en una herramienta de gobernanza. En muchas regiones de México y otros países latinoamericanos, los cárteles no solo controlan el comercio de drogas, controlan territorios enteros. Deciden quién vive y quién muere, quién puede hacer negocios y quién no, quién puede hablar y quién debe callarse. Han creado un estado paralelo donde las reglas son dictadas por la violencia y donde el castigo por desobediencia es la muerte o algo peor. Porque como hemos visto en estas historias, hay cosas peores que la muerte. Ver a tus seres queridos sufrir, vivir en constante terror, convertirte en cómplice de crímenes que detestas, perder tu humanidad pedazo a pedazo. Lo que hace que estas historias sean verdaderamente terroríficas no son solo los actos de violencia en sí mismos, sino la impunidad con la que ocurren. La mayoría de los crímenes cometidos por el crimen organizado en México quedan sin resolver. Los perpetradores siguen libres, muchos de ellos operando abiertamente, protegidos por la corrupción o por el miedo que inspiran. Las víctimas y sus familias rara vez encuentran justicia. Los sobrevivientes quedan marcados para siempre, viviendo con trauma, con miedo, con la certeza de que el sistema que debería protegerlos ha fallado, o directamente se ha vuelto contra ellos. Esta impunidad no solo permite que la violencia continúe, la alimenta, la normaliza, envía el mensaje de que la vida humana no vale nada, que el poder se obtiene a través de la crueldad, que la ley es solo una palabra vacía. Y quizás lo más perturbador de todo es cómo esta violencia ha permeado la cultura popular. Las narcoseries, las narcocanciones, las narcohistorias se han convertido en entretenimiento. Hay una fascinación mórbida con los capos del narcotráfico, una romantización de figuras que en la realidad son responsables de sufrimiento inimaginable. Esta glamorización del narcopoder contribuye a perpetuar el problema, especialmente entre los jóvenes que ven en estos personajes modelos de éxito, de poder, de riqueza. No ven las historias que hemos contado hoy. No ven a los Rodrigos, a los Felipes, a las María Fernandas. Hay seres humanos con sueños, con familias, con esperanzas, que fueron brutalmente arrebatadas por la violencia del crimen organizado. Pero no todo está perdido. En México y en otros países afectados por el narcotráfico, también hay historias de resistencia, de comunidades que se han organizado para defenderse, de familiares de víctimas que han formado colectivos de búsqueda, de periodistas que a pesar de las amenazas siguen investigando, de jueces honestos que arriesgan su vida para dictar sentencias justas, de policías que no se venden, de políticos que intentan hacer las cosas bien. Son minorías, sí, pero son la prueba de que la dignidad humana no se rinde fácilmente, de que incluso en la oscuridad más profunda hay quienes se atreven a encender una luz. Pensemos en la comunidad de Cherán, en Michoacán, donde los habitantes, hartos de la extorsión y la violencia de los cárteles que controlaban la tala ilegal de sus bosques, se levantaron en el año 2011 y expulsaron a los criminales, a la policía corrupta y a los políticos cómplices. Establecieron su propio sistema de gobierno basado en usos y costumbres indígenas, crearon su propia policía comunitaria y han logrado mantener la paz durante más de una década. Es un ejemplo extraordinario de lo que una comunidad organizada puede lograr cuando decide que ya no va a vivir de rodillas. Pero también es un recordatorio de lo que está mal en el sistema. Que los ciudadanos tengan que armarse y defenderse por sí mismos porque el Estado no puede o no quiere protegerlos, es en sí mismo una tragedia. O pensemos en los colectivos de madres buscadoras, mujeres que han perdido a sus hijos, esposos, hermanos, y que ante la inacción de las autoridades han tomado palas y se han convertido en sus propias investigadoras forenses, buscando en campos, en terrenos baldíos, en fosas clandestinas los restos de sus seres queridos. Son mujeres comunes que han encontrado cientos de cuerpos, que han dado sepultura digna a personas que de otra manera habrían quedado como desaparecidos para siempre. Su valor es incalculable, pero su existencia misma es una acusación al Estado. ¿Cómo es posible que sean civiles sin entrenamiento quienes estén haciendo el trabajo que deberían hacer las autoridades? Estas madres buscadoras arriesgan sus vidas constantemente. Muchas han recibido amenazas, algunas han sido asesinadas, pero siguen adelante porque el amor es más fuerte que el miedo, porque necesitan respuestas, porque necesitan cerrar el ciclo del duelo que la desaparición deja perpetuamente abierto. O pensemos en periodistas como Javier Valdés, asesinado en Culiacán en 2017.
quien durante décadas documentó la violencia del narcotráfico con una valentía y una honestidad extraordinarias. Sus crónicas no solo informaban, humanizaban a las víctimas, les devolvían su dignidad, les daban voz. Javier sabía los riesgos, había recibido amenazas múltiples veces, pero continuó escribiendo porque creía que la verdad importa, que el silencio es complicidad. Su muerte fue una pérdida devastadora para el periodismo mexicano, pero su legado inspira a otros a continuar el trabajo, a no rendirse ante el terror. Hay decenas de periodistas como Javier, muchos de ellos trabajando en condiciones precarias, con salarios bajos, sin protección institucional, arriesgando todo simplemente por hacer su trabajo, informar a la sociedad sobre lo que está pasando. Estas luces de esperanza son importantes porque nos recuerdan que no somos impotentes, que la acción individual y colectiva puede hacer diferencia. Pero también debemos ser honestos. No son suficientes. No pueden serlo. La solución al problema del narcotráfico no puede recaer en los hombros de víctimas, de activistas, de periodistas valientes. Debe ser una respuesta institucional, gubernamental, internacional. Requiere abordar las causas estructurales, la pobreza que hace que el crimen organizado sea una opción atractiva para muchos jóvenes, la corrupción que permite que los criminales operen con impunidad, la demanda de drogas en los países consumidores que alimenta todo el sistema, la disponibilidad de armas que fluyen desde Estados Unidos hacia México, la falta de oportunidades educativas y económicas en las regiones más afectadas. Volvamos por un momento a las historias que hemos contado. ¿Qué pasó con Rodrigo, el ingeniero que fue forzado a vender su terreno? Rodrigo finalmente firmó los papeles, entregó su propiedad por una fracción de su valor real y se mudó con su familia a otra ciudad. Cambió de identidad, de profesión, vive ahora con el constante temor de ser encontrado. Su hija, que en ese momento tenía 8 años, desarrolló ansiedad severa y problemas de confianza que la siguen hasta hoy, años después. La familia nunca se recuperó completamente del trauma. Rodrigo perdió no solo su propiedad, perdió su sentido de seguridad, su fe en la justicia, su capacidad de confiar en el sistema. Ese es el costo invisible del narcotráfico, las heridas psicológicas que permanecen mucho después de que la violencia física ha cesado. Felipe, el maestro que intentó proteger a sus estudiantes del reclutamiento del cártel, después de su secuestro y tortura, cayó en una depresión profunda. Dejó la docencia, el trabajo al que había dedicado su vida. No podía volver al aula sin revivir el trauma, sin ver el rostro de su exalumno convertido en torturador. Intentó mudarse a otra región, pero el miedo lo seguía. Desarrolló trastorno de estrés postraumático. Tenía pesadillas recurrentes, ataques de pánico. Su esposa tuvo que convertirse en el sostén económico de la familia. Felipe, que había sido un hombre vibrante, apasionado por la educación, quedó reducido a una sombra de sí mismo. Y lo más trágico es que Omar, el estudiante que había sido reclutado por el cártel y que Felipe intentó salvar, fue asesinado en un enfrentamiento entre cárteles rivales 6 meses después. Tenía 16 años. Su madre, destrozada, culpó a Felipe por no haber hecho más, por no haber podido salvarlo. Era una reacción irracional alimentada por el dolor, pero añadió otra capa de culpa al trauma de Felipe. María Fernanda, la periodista que fue forzada al exilio, logró rehacer su vida en Estados Unidos, pero nunca pudo volver al periodismo de investigación. El trauma era demasiado profundo. Trabajó en otros campos, intentó seguir adelante, pero una parte de ella quedó en México, en esas historias que nunca pudo terminar de contar, en esas víctimas cuyas voces no pudo amplificar. A veces, en la noche, revisa las noticias de su país y ve los nombres de colegas que han sido asesinados, y se pregunta si hizo lo correcto al huir. La culpa del sobreviviente la percibe, la sensación de que abandonó su misión, de que su seguridad fue comprada con el silencio. Racionalmente sabe que sobrevivir no es cobardía, que vivir para contar la historia es en sí mismo un acto de resistencia, pero emocionalmente la paz es esquiva. Lucía, la trabajadora social cuyo refugio fue violado y cuya protegida fue asesinada junto con sus hijos, nunca volvió a trabajar con víctimas de violencia. El trauma fue demasiado profundo. Se mudó a una ciudad pequeña, alejada de todo, e intentó construir una vida simple, tranquila. Pero las pesadillas nunca cesaron.
En sus sueños escucha los gritos de los niños de Andrea, ve el rostro aterrorizado de la mujer siendo arrastrada, despierta sudando con el corazón acelerado y tarda horas en calmarse. Buscó ayuda psicológica, pero hay heridas que ninguna terapia puede sanar completamente. Lucía carga con una pregunta que nunca podrá responder. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Había alguna manera de salvar a Andrea y a sus hijos? La respuesta racional es que no, que estaba atrapada en un sistema fallado, que hizo todo lo que pudo, pero la culpa no es racional, y la culpa la consume. Roberto, el campesino que fue forzado a cultivar amapola y que finalmente fue ejecutado por intentar denunciar, dejó atrás una viuda y 4 hijos huérfanos. Su esposa Rosa quedó sola con la responsabilidad de mantener a la familia. En la comunidad, todos sabían lo que había pasado, pero nadie hablaba de ello. El miedo había creado una ley del silencio absoluto. Rosa intentó conseguir apoyo gubernamental, pensiones para viudas de víctimas de violencia, pero se encontró con un laberinto burocrático impenetrable. Los hijos de Roberto crecieron sin padre, sin justicia, sin respuestas. El mayor, que tenía 14 años cuando su padre fue asesinado, juró venganza. Rosa vive con el terror de que su hijo termine exactamente igual que su esposo, o peor, que termine convirtiéndose en aquello contra lo que su padre luchó. Es un ciclo trágico. La violencia genera más violencia, el trauma se transmite de generación en generación. Carlos, el coyote que fue forzado a transportar drogas junto a migrantes, continúa trabajando para el cártel, no porque quiera, sino porque sabe que no hay salida. Ha intentado varias veces planear una escapatoria, pero sabe que el cártel tiene ojos en todas partes, que hay informantes en cada esquina, que traicionarlos es una sentencia de muerte no solo para él, sino para toda su familia. Vive en una prisión sin rejas, donde cada día es una agonía moral. Ha visto cosas que lo perseguirán para siempre. Migrantes que murieron durante cruces fallidos, otros que fueron vendidos a redes de trata, familias separadas, sueños destruidos. Carlos, que comenzó como alguien que quería ayudar, se ha convertido en parte del problema. Y lo peor es que ya no puede distinguir dónde termina la víctima y dónde comienza el victimario. Esa ambigüedad moral es tal vez la forma más cruel de tortura. Patricia, la abogada defensora de víctimas de desaparición forzada, continúa con su trabajo, aunque ahora opera bajo condiciones mucho más precarias. Cambió su nombre, trabaja desde el anonimato, ha reducido significativamente el tipo de casos que toma. Ya no busca enfrentamientos directos con el crimen organizado. Se enfoca en casos más pequeños, menos visibles, pero no menos importantes. Su salud se ha deteriorado significativamente. La ansiedad crónica ha derivado en problemas cardíacos, el insomnio en agotamiento permanente. Sus amigos cercanos dicen que ha envejecido 10 años en 2 años, pero Patricia no se rinde. En sus propias palabras, si me detengo, ellos ganan, y no puedo darles esa satisfacción. Es una forma de resistencia heroica, pero también trágica, porque es claro que está pagando un precio enorme por su valentía. Miguel, el comerciante que fue baleado por negarse a pagar extorsión, nunca recuperó su negocio. La tienda, que había sido su sustento durante años, quedó abandonada, vandalizada, un recordatorio físico de lo que sucede cuando te resistes. Miguel, desde su silla de ruedas, cayó en una depresión profunda. Se culpaba por lo que le había pasado a su familia, por haberles arruinado la vida con su terquedad, con sus principios. Su esposa le repetía constantemente que no era su culpa, que él había hecho lo correcto, pero Miguel no podía creerlo. Veía a sus hijos trabajando en empleos precarios en lugar de estudiar y sentía que los había fallado. Intentó suicidarse 2 veces. Ambas veces su familia logró salvarlo. Ahora está en tratamiento psiquiátrico, pero la recuperación es lenta y dolorosa. El trauma físico sanó más o menos, pero el trauma psicológico y moral parece permanente. Y finalmente, la hermana Teresa, cuyo orfanato fue atacado y cerrado, pasó por una crisis de fe profunda. Había dedicado 30 años de su vida a servir a Dios cuidando niños, y sentía que Dios la había abandonado en el momento más crucial. Se cuestionaba todo: su vocación, su fe, el sentido de su sacrificio. Durante meses no pudo rezar, las palabras se le atascaban en la garganta. Eventualmente encontró algo de paz, no en respuestas teológicas, sino en la acción. Comenzó a trabajar con uno de los colectivos de madres buscadoras, usando sus habilidades organizativas para ayudar a coordinar búsquedas para proporcionar apoyo emocional a familias.
No era lo mismo que dirigir el orfanato, pero era algo. Le daba un propósito. Los niños que habían estado bajo su cuidado fueron dispersados, algunos adoptados, otros en otros orfanatos, algunos simplemente desaparecieron en el sistema. La hermana Teresa intenta mantenerse en contacto con tantos como puede, pero es difícil. Cada vez que recibe noticias de que uno de sus niños ha terminado involucrado con el crimen organizado, siente que un pedazo de su corazón se rompe de nuevo. Estas secuelas, estos epílogos de las historias, son tan importantes como los eventos traumáticos mismos, porque nos muestran que el terror del narcotráfico no es solo momentáneo, es duradero. Las heridas físicas pueden sanar, pero las psicológicas permanecen. Las víctimas quedan marcadas para siempre, viviendo con miedo, con culpa, con trauma. Y no son solo las víctimas directas, son sus familias, sus comunidades enteras. El narcotráfico no solo destruye individuos, destruye el tejido social completo. Crea comunidades donde la confianza es imposible, donde la solidaridad es peligrosa, donde el silencio es supervivencia. Y mientras estas historias individuales se desarrollan, el narcotráfico continúa evolucionando, adaptándose, expandiéndose. Ya no se trata solo de drogas tradicionales como cocaína, heroína y marihuana. Ahora los cárteles están involucrados en el tráfico de fentanilo, una droga sintética extremadamente potente que está causando una crisis de sobredosis masiva en Estados Unidos. Están diversificando sus operaciones: tráfico de personas, extorsión, secuestro, trata sexual, robo de combustible, minería ilegal, tala ilegal, pesca ilegal. Son empresas criminales multimillonarias con estructuras complejas, con departamentos de contabilidad, de recursos humanos, de inteligencia. Tienen capacidad de corromper a policías, jueces, políticos, militares. Tienen arsenales que rivalizan con algunos ejércitos nacionales. Y aquí está una de las paradojas más perturbadoras. En algunas comunidades, los cárteles han llenado el vacío dejado por el Estado. Proporcionan empleos donde no hay oportunidades legítimas, ofrecen protección donde la policía no llega o es corrupta, distribuyen despensas en tiempos de crisis, reparan caminos, construyen canchas deportivas. No lo hacen por altruismo, lo hacen para comprar lealtad, para generar una base social que los proteja. Pero el resultado es que en muchas comunidades hay una relación ambivalente con el crimen organizado. Saben que son criminales, saben que causan sufrimiento, pero también son los únicos que ofrecen algo parecido a estabilidad o apoyo. Esta situación es producto de décadas de abandono estatal, de políticas que han marginado regiones enteras, de una desigualdad económica brutal. El problema del narcotráfico no puede entenderse ni resolverse sin entender su contexto socioeconómico. México es un país de contrastes extremos. Tiene algunos de los hombres más ricos del mundo y también a millones viviendo en pobreza extrema. Tiene regiones ultramodernas y prósperas y regiones que parecen de otro siglo, donde no hay servicios básicos, donde las oportunidades educativas son mínimas, donde el futuro parece predeterminado por las circunstancias del nacimiento. En ese contexto, el narcotráfico ofrece una ilusión de movilidad social. Un joven de una comunidad marginada puede pasar de no tener nada a tener dinero, poder, respeto. Que ese respeto esté basado en el miedo, que ese poder sea efímero, que el futuro más probable sea la prisión o la muerte, son consideraciones que muchos ignoran o minimizan ante la desesperación del presente. Hay también un componente cultural que no puede ignorarse. El culto al narcotráfico se ha infiltrado en la cultura popular de maneras preocupantes. Los narcocorridos, canciones que glorifican a capos y sicarios, son extremadamente populares. Series de televisión y películas romantizan la vida del narco, presentándola como excitante, poderosa, incluso glamurosa. Las redes sociales están llenas de sicarios presumiendo armas, camionetas, fajos de dinero. Todo esto crea una narrativa peligrosa, especialmente para jóvenes vulnerables que buscan modelos de éxito. No ven las historias que hemos contado hoy, no ven a Rodrigo perdiendo su tierra, a Felipe siendo torturado, a María Fernanda huyendo del país, a Lucía viendo morir a sus protegidas, a Roberto siendo ejecutado, a Carlos atrapado en una pesadilla moral, a Patricia viviendo con terror constante,
a Miguel en silla de ruedas y a la hermana Teresa viendo su vida dedicada al servicio destruida en una noche. La industria del entretenimiento tiene una responsabilidad en esto. No se trata de censura, se trata de responsabilidad narrativa. Se puede contar historias sobre el narcotráfico sin glorificarlo, se puede mostrar la violencia sin romantizarla, se puede humanizar incluso a los criminales sin justificar sus crímenes, pero muchas producciones eligen el camino fácil del sensacionalismo, presentando a los narcos como antihéroes, como Robin Hoods modernos, ignorando completamente el sufrimiento que causan. Y esto tiene consecuencias reales. Estudios han mostrado que en regiones donde estas narrativas son populares, hay un aumento en la aspiración de jóvenes a unirse al crimen organizado. Pero volvamos a la pregunta fundamental: ¿cómo se resuelve esto? No hay una respuesta simple, pero hay consenso entre expertos de que la estrategia militarizada que México ha seguido durante casi 19 años ha fracasado. La llamada guerra contra las drogas ha resultado en cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, violaciones masivas de derechos humanos, y sin embargo, los cárteles son más poderosos que nunca. Claramente algo tiene que cambiar. Las propuestas incluyen reformas profundas al sistema de justicia para combatir la corrupción y la impunidad, inversión masiva en educación y oportunidades económicas en las regiones más afectadas, políticas de reducción de daños en lugar de prohibición absoluta, cooperación internacional real que aborde tanto la oferta como la demanda, protección efectiva para periodistas, defensores de derechos humanos y víctimas, programas de reinserción para jóvenes que han sido reclutados por el crimen organizado. Algunos países han experimentado con descriminalización o legalización de ciertas drogas, con resultados mixtos, pero que merecen ser estudiados. Portugal descriminalizó todas las drogas en 2001 y ha visto una reducción significativa en muertes por sobredosis, en VIH relacionado con drogas y en crimen violento asociado a narcotráfico. Uruguay legalizó la marihuana en 2013, creando un mercado regulado. Estados Unidos está legalizando gradualmente el cannabis a nivel estatal. Estos experimentos no son panaceas, pero sugieren que hay alternativas a la guerra frontal contra las drogas que tal vez causen menos daño colateral. Pero cualquier solución tiene que ser integral. No basta con legalizar drogas si no se combate la corrupción. No basta con combatir la corrupción si no se ofrecen alternativas económicas. No basta con ofrecer alternativas económicas si no hay una transformación cultural que desestigmatice el trabajo honesto y que deje de glorificar el crimen. Es un problema multidimensional que requiere una respuesta multidimensional y también requiere tiempo, décadas posiblemente. El narcotráfico en México no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de procesos históricos complejos y no desaparecerá rápidamente. Mientras tanto, las historias continúan. Cada día hay nuevos Rodrigos, Felipes, María Fernandas, Lucías, Robertos, Carlos, Patricias y Migueles. Hay personas comunes enfrentando decisiones imposibles, pagando el precio de una guerra que no pidieron y que no pueden ganar. Sus historias merecen ser contadas, sus voces merecen ser escuchadas, su sufrimiento merece ser reconocido, porque en última instancia no son números en una estadística, son seres humanos con dignidad, con derechos, con sueños que fueron robados por la violencia del narcotráfico. Estas 9 historias que hemos compartido hoy son solo una muestra minúscula de una tragedia nacional que ha durado décadas. Por cada historia que conocemos hay miles que permanecen en silencio, que nunca serán contadas porque las víctimas no sobrevivieron o porque el miedo las mantiene calladas. Por cada Rodrigo que pudo huir, hay cientos que no pudieron. Por cada María Fernanda que logró exiliarse, hay decenas de periodistas que fueron asesinados. Por cada sobreviviente, hay múltiples víctimas mortales. El panorama es desalentador, pero rendirse ante el desaliento es rendirse ante el terror. Y aquí es donde entramos cada uno de nosotros. Puede parecer que como individuos no podemos hacer mucho contra una maquinaria tan poderosa como el crimen organizado. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Podemos educarnos, podemos hablar del tema sin glorificarlo, podemos apoyar organizaciones que trabajan con víctimas, podemos presionar a nuestros gobiernos para que implementen políticas efectivas, podemos resistir la tentación de la indiferencia, porque la indiferencia es el aliado más poderoso del crimen organizado. Cuando dejamos de sorprendernos ante la violencia, cuando normalizamos el horror, cuando aceptamos la impunidad como inevitable, estamos contribuyendo al problema. También podemos ser críticos con el contenido que consumimos. Cuando ves una serie o escuchas una canción que glorifica el narcotráfico,
Puedes cuestionarte, ¿qué mensaje está enviando esto? ¿A quién beneficia esta narrativa? ¿Estaría consumiendo esto si conociera las historias reales de las víctimas? No se trata de moralismo barato ni de censura. Se trata de consumo consciente, de entender que las narrativas culturales tienen impacto real en cómo percibimos la realidad. Si eres joven y vives en una comunidad donde el narcotráfico parece la única salida, espero que estas historias te hayan mostrado el costo real de ese camino. El dinero rápido, el poder, el respeto basado en el miedo, todo eso es temporal y viene con un precio altísimo. La mayoría de quienes entran al narcotráfico terminan muertos antes de los 30 años, o en prisión por décadas, o viviendo con traumas psicológicos severos. No es el camino hacia una vida mejor, es un callejón sin salida disfrazado de autopista. Si eres padre o madre, habla con tus hijos sobre esto. No con sermones, sino con honestidad. Enséñales a pensar críticamente sobre lo que ven en la televisión, en las redes sociales, en su entorno. Ayúdalos a desarrollar un sentido de valores que no esté basado en el poder o el dinero, sino en la integridad, en la empatía, en la contribución positiva a la sociedad. Es difícil en un mundo que constantemente envía mensajes contrarios, pero es posible. Si eres médico, maestro, trabajador social, abogado o cualquier profesional que trabaja con comunidades afectadas por el narcotráfico, estas historias son un recordatorio de tu importancia, pero también de los peligros que enfrentas. Cuida tu seguridad, pero no renuncias a tu misión. El mundo necesita personas valientes dispuestas a pararse frente al horror y decir, esto está mal. Pero también cuida tu salud mental. El trauma vicario es real. No puedes ayudar a otros si tú mismo estás destruido. Busca apoyo, busca espacios de desahogo, reconoce tus límites. Y si eres alguien que vive en un país consumidor de drogas, particularmente en Estados Unidos o Europa, reconoce que tu consumo está conectado con estas historias. No es un acto individual sin consecuencias. La demanda alimenta la oferta, y esa oferta está manchada de sangre. No estoy haciendo un juicio moral sobre el consumo de drogas en sí, sino señalando una realidad. Mientras exista una demanda masiva y prohibición, existirá un mercado negro violento. Si consumes, al menos hazlo con esa conciencia y considera apoyar políticas que busquen regular en lugar de prohibir, que busquen reducir el daño en lugar de criminalizar. Estas historias terroríficas de narcos mexicanos son un espejo oscuro de nuestra sociedad global. Reflejan la desigualdad económica, la corrupción institucional, la demanda insaciable de drogas, el comercio de armas sin control, el fracaso de políticas prohibicionistas, la vulnerabilidad de los más vulnerables. Son historias de terror, sí, pero también son llamados de atención, son gritos pidiendo cambio, son testimonios de sufrimiento que no pueden ser ignorados. Al final de estas 9 historias, después de conocer el horror que enfrentó Rodrigo, Felipe, María Fernanda, Lucía, Roberto, Carlos, Patricia, Miguel y la hermana Teresa, la pregunta que queda es, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una donde el poder viene de la capacidad de infligir terror? ¿Una donde la justicia es un privilegio de pocos? ¿Una donde los vulnerables son sacrificables? ¿O una donde la dignidad humana es inviolable, donde la justicia es para todos, donde hay oportunidades reales de una vida digna sin tener que escoger entre morir de hambre o morir en el crimen? La respuesta parece obvia, pero el camino para llegar ahí es largo y difícil. Requiere voluntad política, requiere inversión sostenida, requiere cambios culturales profundos, requiere cooperación internacional genuina, pero sobre todo requiere que no miremos hacia otro lado, que no normalicemos el horror, que mantengamos viva la indignación ante la injusticia. Si estas historias te han impactado, si te han hecho sentir algo, ya sea tristeza, rabia, impotencia o esperanza, entonces han cumplido su propósito. Porque el primer paso para cambiar algo es reconocer que existe, es ponerle rostro, es humanizar las estadísticas. Rodrigo no es un número, es un ingeniero que perdió su tierra y su paz. Felipe no es un caso más, es un maestro que fue torturado por intentar proteger a sus estudiantes. María Fernanda no es solo otra periodista amenazada, es una mujer que tuvo que abandonar su vida y su vocación para sobrevivir. Lucía no es solo una trabajadora social más, es alguien que carga con la culpa de no haber podido salvar a quienes intentó proteger. Roberto no es simplemente otro campesino ejecutado, es un padre de familia que pagó con su vida el crimen de querer mantenerse honesto.
Carlos no es solo un coyote corrupto. Es alguien atrapado en un sistema que lo convirtió en cómplice contra su voluntad. Patricia no es únicamente una abogada valiente, es una mujer que sacrifica su salud y su paz por buscar justicia para otros. Miguel no es meramente otro comerciante extorsionado. Es un hombre en silla de ruedas que perdió todo por defender sus principios. Y la hermana Teresa no es solo una religiosa más, es alguien cuya fe y vocación fueron destrozadas por la violencia que pretendía combatir. Cada una de estas personas tenía sueños, tenía planes, tenía una vida que fue interrumpida, desviada o destruida por el narcotráfico. Y por cada una de estas historias hay miles más. Están pasando ahora mismo mientras lees esto. Hay alguien recibiendo una amenaza, alguien siendo secuestrado, alguien forzado a tomar una decisión imposible, alguien perdiendo a un ser querido, alguien viviendo con miedo constante. El narcotráfico es uno de los grandes males de nuestro tiempo, comparable en su alcance y devastación a conflictos bélicos. Ha matado a más personas que muchas guerras, ha desplazado a millones, ha destruido comunidades enteras, ha corrompido instituciones, ha creado zonas donde el Estado de Derecho simplemente no existe, y sin embargo a menudo no recibe la atención que merece, porque la violencia se ha vuelto tan común que ya no es noticia, porque las víctimas son frecuentemente gente pobre o marginalizada cuyas vidas no parecen importar tanto en el discurso público, porque es más cómodo mirar hacia otro lado que enfrentar la complejidad del problema. Pero ignorar el problema no lo hace desaparecer. Al contrario, el silencio y la indiferencia permiten que crezca. Por eso es fundamental seguir hablando, seguir contando historias, seguir recordando a las víctimas, seguir exigiendo justicia. Y por eso canales como este son importantes porque mantienen viva la conversación, porque se niegan a normalizar el horror, porque humanizan las estadísticas. Si has llegado hasta aquí en este relato extenso y doloroso, te lo agradezco. Sé que no son historias fáciles de escuchar, que generan emociones difíciles, que tal vez te hayan quitado un poco de fe en la humanidad. Pero espero que también te hayan generado empatía, conciencia y tal vez un impulso para hacer algo, aunque sea pequeño, para contribuir a un mundo donde estas historias eventualmente sean cosa del pasado. Te invito nuevamente a suscribirte a este canal, a compartir este contenido, a comentar tus reflexiones. Tu participación no es solo apoyo al canal. Es una forma de amplificar estas voces, de mantener viva la memoria, de resistir el olvido, que es la última victoria del crimen organizado. Juntos podemos mantener encendida la llama de la esperanza, la convicción de que un mundo mejor es posible, de que la dignidad humana eventualmente prevalecerá sobre la barbarie.